Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No podemos hablar de pobreza si no le damos la mano a los pobres. No podemos hablar de justicia si no ayudamos a los jóvenes a construir un mundo justo. Es eso ser cristiano, es hacer que Cristo reine en el mundo de hoy, no soñando en un mundo que no hemos sido capaces de construir. Tenemos que irlo construyendo para que podamos vivir como hermanos. Porque hice mi práctica de pastoral en la parroquia de Talcahuano. Llego a Temuco, a la diócesis, y me nombran vicario cooperador de Angol. Y fue una experiencia extraordinariamente buena, porque el cura de Angol, Ambrosio Villa, dejaba libertad de trabajo. El obispo me sacó de Angol, yo creo por miedo a que partiera quizás para dónde. Y me dejó en el obispado de Temuco, encargado del trabajo con el sector obrero, el sector de empleada doméstica. El padre Anselmo Lenelli era muy buen asesor de agrupaciones. En ese tiempo estaban surgiendo muchas organizaciones. Estaba la Asociación Nacional de Empleadas de Casas Particulares, por ejemplo, ANECAP. Él fue asesor muchos años de nosotros, asesor espiritual, con una dedicación a los que necesitaban. Nunca dijo que no a ninguna persona, con un cariño inmenso para cada una de las socias de ANECAP que compartimos con él. Monseñor Camilo Vial los iba a hacer misa una vez al mes, entonces nosotros lo sentíamos muy acompañados, pero era gestión de él, del padre Anselmo. Aquí tenemos al padre Anselmo, está Monseñor Camilo Vial, en una misa cuando lo entregaron la casa de acogida en Comodato, en la cual estamos todavía hoy día. Y él me enseñó a que yo me diera mi lugar. Yo tenía audiencia con las autoridades, que el alcalde, que el seremi del trabajo, que el gobernador, que un diputado, que un senador, porque nosotros estábamos en unas condiciones muy precoces de los sueldos. Que habían trabajadoras que tenían unos sueldos miserables, no les pagaban imposiciones, no les pagaban vacaciones, tampoco las tenía. Entonces, todas esas cosas él los fue enseñando y mostrando cómo teníamos que trabajarlas. Hicimos la experiencia con el obispo Bernardino Piñera de hacer un trabajo con los laicos. El obispo como médico visitaba enfermos y yo lo acompañaba y eso nos ayudaba a entrar en contacto con las familias.
Y para eso entonces nos fuimos a vivir a la casa de nuestra en la Esquila. En esta casa, él después de tantos años volvió con nosotros acá y esta casa él dijo que estuvo viviendo acá, compartiendo la casa con don Monseñor Benedicto Piñera. Vivió aquí, no sé si en este dormitorio o en la pieza al lado. A mí me parece bien humano que un curita, un obispo, venga a vivir aquí en esta población que era en esos años. Era nueva esta población porque esta población parece que fue entregada en el año 60. Realmente a nosotros nos sorprendió que él compartiera con nosotros, nos guiara, nos dio fuerza y nos miró como cualquier persona, no como persona discapacitada visual. Él no había compartido con personas ciegas un grupo como este y se sintió también satisfecho y nos dio fuerza para que siguiéramos adelante lo que estamos haciendo nosotros como dirigentes. Esta casa no ha cambiado nada, solamente ha cambiado la puerta que está allá a la entrada, que ahora está eliminada. Esta va al patio. Y este es el comedor que teníamos nosotros diario. El padre Anselmo, aquí en este lado, se sentaba a almorzar con nosotros. Y después le pedimos nosotros, la mayoría, que queríamos confesarlo y queríamos con él. El cardenal estuvo 2 veces, Silvio Enrique. Nos fuimos de frentón dando un paso hacia la gente pobre. Y se fundó los traperos de Maús, que todavía están funcionando. Y después de ahí se va al Perpetuo Socorro, ¿no? El Perpetuo Socorro estaba en transformación. Como terreno tenía la manzana entera. El obispo, con acuerdo con el gobierno, se construyó una población en el terreno de la parroquia. Pueblo Nuevo, por ejemplo, se construyó ahí en ese momento. Cuando vino Allende a Temuco, tuve reunión con él yo, una conversación con él para darle seguridad del apoyo que tenía entre la juventud. La noche del golpe de Estado, yo estaba en reunión con la directiva del MIR y el obispo para estudiar. Va a haber un golpe de Estado, cuándo lo prevemos, para tomar las medidas necesarias. Hasta más de las 12 de la noche estuvimos trabajando esas cosas. Entonces los cabros se fueron a la parroquia a alojar porque ya era demasiado tarde y yo me encontré con el golpe de Estado y con los martiristas en el presbiterio. Entonces hubo que sacarlos a escondidas. Es un hecho que había orden de detención contra mí. Me escondieron en el Corazón de María. El cura del Corazón de María era más porfiado que un burro. No dejó entrar nunca a los policías. Y gracias a eso no nos pudieron tomar presos. El ejército quería ellos llevarnos a la frontera. Sobre todo David Gómez, el sacerdote que iba como testigo de la iglesia, se opuso terminantemente que atravesáramos el lago en manos de un ejército que quería matarnos. Fue trágico porque, bueno, con don Bernardino, yo soy muy emotivo y lloraba por menos de nadie, pero por ellos, donde sea. Fíjate que hay peligro, si yo sé que hay peligro, pero precisamente, decía yo, Jesús le pasó exactamente lo mismo. Él iba donde había peligro, no había peligro, él iba allá. Lo
que se persiguieron, le hicieron lo que le hicieron, y entonces si yo quiero seguir el camino de él, pues claro, tendremos que hacer lo posible, por estar salvos, pero si llega el momento, llega el momento. Y el momento, de alguna manera, pues no llegó. Cuando tuve que ir allá, ¿verdad?, al Perihueico. Por ahí pasamos a la parte de Argentina. Entonces yo le pedí si podía venir conmigo un diácono, porque nos llevaban atados. Yo les pedía, por favor, que nos dieran. Usted se calla, si no va a ser la misma. O sea, eran terribles esto. Entonces, teníamos que sufrir por dentro todo el acontecimiento que además en la parte externa lo hacían, no eran amistosos. Los llevaron en la lancha, en lo que fuera, atados, eso sí, iban presos. ¿No? Y al llegar allá, bueno, yo bajo, me encontré con un teniente de los carabineros, y entonces yo le dije al teniente, dice, usted sabe muy bien por derecho que usted aquí en la tenencia, el que manda es usted, y el responsable es usted. Venga quien venga con los demás, están en su jurisdicción, y por tanto usted puede hacerlo. Aunque vengan presos y vengan atados por otro sitio que eran, pero aquí son usted. Dice, padre, tiene razón. Y bueno, bajó conmigo allá y ya lo soltaron, los desataron allá y ya más, un poco más libres, mientras comenzaron los trámites para poder llevarlo para allá. No tengo auto, pero tengo un camión, así que viene un camión, él mismo, el teniente, es decir, yo lo voy a llevar así. ¿Volvería usted a cumplir esta tremenda responsabilidad? Sin cerrar los ojos. Entregaré mi vida, como la entregaban ellos, si es que me llaman para asuntos de estos. Y ellos lo sabían. O sea, el obispo, don Bernardino y etcétera, yo lo sabía. Mira, David, esto. Bueno, si usted me elige a mí, yo estoy dispuesto. En Argentina llegamos a los salesianos, a Neuquén. Lo primero que hice fue organizar con el obispo de Neuquén, Jaime Nevares, organizar las curaciones de Wilfredo. Le disparó un pelotón de 5 personas y él recibió, las balas que quedaron en el cuerpo fueron 3, una cerca del corazón, otra que le rozó la frente, aquí tenía una marca, como una, y otra en la pierna, que también todas tenían las marcas. Y fue aquí justamente a Maquevo, pero por el lado de Temuco, ahí en el borde del río Cautín, para que el río se lo llevara. El río no le llegó porque quedó seguramente atrapado cerca del borde, comenzó a arrastrarse entre la huerta que había y una señora que divisó él de su estado un poco también, un poco de desvanecimiento y despertándose, y él gritaba, soy cura, sálvenme. La señora llamó al dueño del fondo y llegó él con un carabinero y el padre Jerónimo Trete. Lo fueron a rescatar en el fondo y lo trasladaron al hospital de Temuco. En la noche, no sé si la primera o segunda noche, o sea, la segunda noche o tercera noche, y lo trasladaron a Maquegua nuevamente. Estuvo una noche y la noche siguiente llegaron los carabineros a rescatarlo. Había una aviador joven cuidándola, vigilándola, no quiso entregarla porque dijo que él tenía órdenes estrictas de no entregar a este extremista. Entonces al final lo subieron a un furgón de carabineros, amarrado, esposado, y cuando estaban en el Corazón de María, salió Monseñor Bernardino Piñera a recibirlo. Él le dijo al aviador que lo acompañaba, que era joven, le dijo que no podía entrar porque era un lugar de clausura. Y la persona no supo qué hacer y, bueno, cerraron la puerta y ahí ingresó. Y Monseñor estaba con el padre Anselmo Leonelli y el padre Mario Nahuel Pan. En el fondo Monseñor hizo como una especie de negociación o algo así para que se lo devolvieran y pudiesen salir del país. Recuerdo la primera reunión que tuve en Argentina con el clero de Neuquén. Para los curas
Yo era marxista, no hubo ninguna pregunta de pastoral, era solamente pregunta por qué. Yo era marxista. He sido bien fiel en el sentido de defender mi posición. Recuerdo en Nicaragua, por ejemplo, el nuncio, si tú lo sacudías salía agua bendita, te fijas. No podía ni verme. Y yo defendía delante del nuncio mi posición. Por consejos de militares, amigos del obispo, nos sacaron de Neuquén y nos mandaron a Buenos Aires, en las manos de los padres misioneros extranjeros de Canadá. Usted llega a Montreal, en Canadá. En Canadá llegamos a Montreal, a la Sociedad de Misiones Extranjeras, junto con otros sacerdotes canadienses que vivieron en Chile. Fundamos el Comité Cristiano por los Derechos Humanos en América Latina. Así se hace la red entonces con figuras como Monseñor Romero. Estábamos preocupados de Romero porque se veía que querían matarlo y habíamos decidido sacarlo, hacerlo una gira en Estados Unidos y en Canadá para que se conociera y no pudieran matarlo. Cuando yo le propuse esto a Romero, estaba él de acuerdo, pero lo mataron al día siguiente que habló conmigo. Fue espantoso porque verdaderamente era cosa seria. En Chile, la que más trabajaba por los inmigrantes, por los exilados, era Marta Carter, una sobrina nieta del presidente Carter, la secretaria que tenía el embajador de Canadá en Chile. Su trabajo era traducción. Los milicos la echaron para afuera y llegó a Canadá como cualquier otro inmigrante. De ahí empezamos a trabajar juntos y nació este cariño, este amor entre ella y yo. Decidimos pedir permiso a Roma para casarnos. El problema de castidad es un freno serio que no te deja ser natural, no te deja ser como el resto. Y yo no había vivido nunca eso porque toda mi vida fui célibe y aprendí a vivir casado y celebrar misa con la señora al frente y ningún problema te fijas. Después con mi señora decidimos pedirle al Papa permiso para que yo volviera al ministerio estando casado con ella. ¿Te fijas? Y en ese momento falleció ella y quedé viudo. Y viudo presenté el permiso al Papa y el Papa me dijo que sí. Cuando Anselmo vino de Francia, él no podía ejercer el sacerdocio. En ese tiempo estaba Monseñor Camilo Vial, muy buen amigo y religioso, por tanto nos conocíamos mucho. Con otro sacerdote fuimos a hablar con él. Dile, Camilo, no puede ser que llevemos un tiempo y ya está libre completamente el padre Anselmo, ¿no? Pero no tiene la autorización para la celebración de la Eucaristía, para actuar como un sacerdote. Entonces iniciamos este trámite legalmente en Roma y allá entonces nos pidieron todos los antecedentes y yo pude comprobar de que estaba ordenado, que le habían dado una dispensa y que se había casado
y que se había muerto la señora, y que yo en conciencia pensaba que él tenía interés, había sugerido también, y que yo tenía conciencia de que él podía ser un buen sacerdote. Y de hecho, bueno, los trámites se hicieron, eso está todo en el obispado. Y Roma dio la autorización y no tuvimos que ordenarlo de nuevo, ser válido, que él ya estaba consagrado sacerdote. El padre Giglio Infati y yo fuimos los que impulsamos el que volviera otra vez a ejercer el ministerio sacerdotal, que ya no había peligro, ya no es toda. Nosotros estamos acostumbrados a definir a las personas y a encasillarlas. Y la impresión que tengo es que Anselmo se sale de todas las casillas. Y eso lo he experimentado en la familia, en el ambiente familiar, también en el ambiente eclesial y, por cierto, en el ámbito también social. Yo por esas razones de que había que encasillarlo, mi experiencia, sobre todo desde la familia y desde la iglesia, lo dejamos afuera, porque no cabía en la casilla que pensábamos que tenía que estar. Pocos días después del golpe me dejaron en la frontera argentina, sin nada, para poder enfrentar una realidad completamente diferente. Recuerdo cuando conocí al padre Anselmo Leonelli, estaba trabajando investigando para el libro Sinfonía para una historia de la Universidad Católica de Temuco, y fui a la parroquia Jesús Obrero para conocer a don Anselmo Leonelli. Una conversación muy llana, muy llena también de anécdotas, y me impresionó mucho la idea que tenía, y la idea, más que la idea, la sensación, la sensibilidad, el recuerdo a flor de piel que tenía el padre Anselmo de Alejandro Menchaca Lira, que fue el obispo fundador de esta universidad. Yo me acuerdo cuando Menchaca Lira creó la universidad, nadie creyó que iba a resultar. Porque llegó a Santiago con el rector, que era un estudiante, un poquito más que un estudiante. La Universidad de la Frontera, como la llamábamos en ese tiempo, era la voz de la iglesia en la educación. A mí me tocó trabajar como profesor al comienzo porque no había elementos suficientes. En ese momento era la respuesta ideal para el Temuco que estaba creciendo, que estaba abriéndose camino en la historia de Chile. Más tarde, cuando conozco al padre Giglio Infati, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, parroquia en la cual fue párroco también el padre Anselmo Leonelli, encuentro que uno de los sacerdotes a los que más espacio le dedica el padre Giglio también es al padre Leonelli. Yo quisiera rescatar algo que dice en este libro, que no se ha editado todavía, es un libro que está en prensa. En uno de los testimonios dice el padre Anselmo Leonelli: el Señor nos pide dar un paso, hay que darlo si queremos seguirlo. Pero eso significa que hay cosas que quedan en el pasado y hay que dejarlas en el pasado.
Y hay cosas que vivir en el hoy que Cristo nos presenta y nos pide vivirlo intensamente con mirada de futuro. Es interesante porque cuando él dice las cosas que Cristo nos presenta, está haciendo un llamado a la vida real, ¿no? Y yo creo que un poco el tipo de sacerdote que es el padre Anselmo Leonelli no es un sacerdote que se queda solamente en la parte teológica, sino es un hombre también de acción, un hombre que mira el territorio y lo mira de frente y mira a los habitantes de ese territorio y dice, ¿cómo te puedo ayudar más allá de nuestras diferencias? ¿No? Y eso también es muy importante cuando uno ve el camino de él, todo el camino que ha recorrido en su vida, uno se da cuenta de ese coraje que hay, que era el mismo, por lo demás, el mismo coraje de Cristo, ¿no? De yo te ayudo, yo te miro, yo te reconozco en tanto ser humano, independientemente de cuál es tu rol social, independientemente de cuál es tu jerarquía, independientemente de cuál es tu color político e ideológico. Ese ideal que quizás podríamos desear para los estudiantes de una universidad católica, ¿no? Yo soy un ser humano y en tanto ser humano enfrento la vida en toda su plenitud. Y yo creo que Anselmo es de la generación de los cristianos que se cuestionaban muchas cosas en la vida de la iglesia. Está el rol de los laicos, una iglesia más encarnada. Hay que darle la importancia al laico. La comunidad está en manos de un laico, no de un sacerdote. El sacerdote está para ayudar al laico, a los laicos a cargo de su propia comunidad. Yo lo conocí desde que regresó del exilio y están muy vivos los recuerdos de él en la parroquia del Perpetuo Socorro, porque él estuvo viviendo en una población, en Santa Rosa. Él se insertó en el mundo obrero, en el mundo social, en el mundo sindical, en el mundo poblacional, y desde allí anunciaba el Evangelio. Hizo un ministerio de una iglesia encarnada, tomando como propio los problemas que había en el momento, sociales, políticos, como después se hizo un gran defensor de los derechos humanos, ayudando a la gente que tomaban prisionera, que torturaban, en fin, él fue un gran defensor de los derechos humanos. Y en ese contexto fue muy conocido en la parroquia del Perpetuo Socorro. El día que vine desde Canadá a ver la parroquia del Perpetuo Socorro, el padre párroco, era una comunidad religiosa, me saludó diciendo, no tenga miedo, las armas las hicimos desaparecer. Fue la frase con la cual me recibió la parroquia, dándome a entender claramente que no le daban crédito a lo que el diario se decidió dar a conocer, mentiras creadas por el gobierno. Fue un hombre de una fe comprometida. No fue de teoría, de una fe abstracta, sino una fe inserta en medio del pueblo, acompañando al pueblo, sobre todo al pueblo sufriente. Los animadores de comunidades son los que dirigen la iglesia en este sector. Y el sacerdote está al servicio de esos animadores, pero sin pasarlos a llevar en su autoridad. Tener en cuenta que lo que ellos hicieron o como ellos acompañaran era precisamente lo que Jesús pidió a sus discípulos. Y en alguna medida ellos cumplieron con ese rol. No solo la liturgia, no solo dar testimonio, que es muy importante, de los sacramentos y todo, pero o entregar sacramentos, sino también la preocupación por las personas, por cada persona. Yo creo que eso la iglesia tiene que mantenerlo y de vez en cuando reflexionar sobre la historia. Es un refresco escucharlo porque esto nos da fuerza para seguir adelante en la iglesia. Una iglesia como la que soñamos todos, la iglesia de Jesús. Una iglesia abierta al mundo entero, y donde se ponen las bases
de nuestra religiosidad en la comunidad que se encarga del pobre, del huérfano y de la viuda, como nos dice Santiago, sin hacer acepción de personas, con una fe viva y no muerta que está basada en las obras. Yo creo que todo lo que el padre Anselmo nos ha comentado hoy día es eso, es cómo él ama a pesar de la vida a su iglesia y cómo le sugiere elementos que están que deben estar en la discusión. Pisar la realidad para poder tocar verdaderamente a la gente. No hacerle el quite a las diferencias políticas, sino que vivirlas y ser capaces de defender su propia posición. Es un poco lo que estamos viendo hemos visto cada año en el tiempo de Adviento. El nacimiento de Cristo en una pesebrera, como si no hubiera ninguna otra posibilidad de atender a un niño recién nacido. Que el Señor bendiga a todos los que trabajan en las comunidades y les dé fuerza para seguir luchando. Y que los enemigos de esta procesión vayan poco a poco avanzando para que se conviertan y construyamos una iglesia capaz de enfrentar el mundo de hoy. Que el Señor descienda sobre nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nos dé fuerza para luchar y para servir.